Muy buenos días, desde la Universidad Antonio Nariño y la materia de procesos biotecnológicos. Hoy presento mi proyecto titulado Hipertermia magnética con nanopartículas de óxido de hierro recubiertas con ácido oleico, polienglicol conocido como PEP, sulfato de sodio como SDS y un conjugado entre SDS-PEP para el tratamiento contra el cáncer de ovario. A modo de introducción, les traigo una gráfica en donde se muestra el índice y mortalidad de personas que fueron diagnosticadas en el año 2022 con cáncer de ovario en diferentes países de América. Nos vamos a centrar en Colombia. En Colombia se dice que 6.7 de cada 100.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de ovario y de estas 6.7, 4.1 mujeres fallecieron a causa del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que 2.010 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de ovario y de esas 2.010 mujeres fallecieron 1.230 mujeres. Esto es un porcentaje del 61%. Se estima que para este año en Estados Unidos, 19.680 mujeres serán diagnosticadas con cáncer de ovario y de esas 19.680 mujeres, 12.740 mujeres habrán fallecido a causa del mismo. Esto es un porcentaje del 64.7%, es extremadamente alto. Pero, ¿qué es el cáncer de ovario? Para que entiendan, les traje aquí una imagen del aparato reproductor femenino. El ovario es lo que ven de amarillo. El ovario está compuesto por tres tipos de células. Tenemos las células germinales, que son las que producen el óvulo, las células del estroma, que producen las hormonas que ayudan con el crecimiento del óvulo, y las células epiteliales, que son las que recubren el ovario. En la mayoría de los casos, el cáncer se da con las células epiteliales. Pero, ¿a qué se debe que haya un índice tan alto de mortalidad de las mujeres que padecen del cáncer de ovario? Primero, por una detección tardía. Detectan el cáncer tarde cuando este ya ha hecho metástasis y segundo, por el uso de tratamientos como la quimioterapia, que son extremadamente invasivas y dañan nuestras células sanas. O la cirugía, algún error al momento de la cirugía, o que realicen la cirugía, sin embargo, con el tiempo el cáncer se vuelva a activar. Teniendo en cuenta lo anterior, también es importante que sepan qué es hipertermia magnética. Y la hipertermia magnética es una terapia experimental que consiste en el uso de nanopartículas magnéticas para elevar la temperatura de las células tumorales de manera selectiva y así inducir a su muerte. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza una nanopartícula, se introduce en la célula tumoral y se expone al paciente a un campo magnético alterno. Al momento de la nanopartícula estar en este campo, va a empezar a mover, a girar entre ellas, y al momento de girar y chocar entre las mismas nano, esto va a generar calor. Y este calor a nivel molecular destruye las células cancerígenas. ¿Cuál es la ventaja de la hipertermia magnética? Primero, su alta especificidad. Segundo, su potenciación de otros tratamientos, ya que mientras utilizo la hipertensión magnética, puedo también utilizar la radioterapia, inhibidores de puntos de control, medicamentos anticancerígenos, entre otros. Menos efectos secundarios, ya que es algo más específico y no tan invasivo como en el caso de la quimioterapia. ¿Cuál es su limitación? Primero, las nanopartículas. Y segundo, el reconocimiento, que las nanos reconozcan a nuestra célula cancerígena de interés. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué es lo que se busca en este proyecto? Lo primero es sintetizar nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas y recubrirlas con polienglicol, sulfato de sodio y ácido oleico. Entonces, ¿qué se realizó para la síntesis de las nanopartículas de hierro?
Primero utilizamos ion de hierro 2 más 4 moléculas de agua e ion de hierro 3 más 6 moléculas de agua. Esta solución se mezcló con agua milicum y se puso en un equipo de sonotrodo. El sonotrodo, este equipo lo que hace es generar vibraciones, es transformar la energía eléctrica en vibraciones mecánicas de alta frecuencia. Estas vibraciones crean cavitaciones en el líquido, es decir, burbujas, que se forman, crecen y colapsan violentamente. Este fenómeno genera una gran cantidad de energía en espacios muy pequeños, lo que a su vez produce calor, lo que produce algo que llamamos em, fuerzas de cizalla. Estas fuerzas de cizalla son las fuerzas que pueden romper enlaces químicos y esto ayuda a dispersar las partículas y emulsionar líquidos. Radicales libres. El colapso de las burbujas también generan radicales libres que son altamente reactivos y pueden utilizarse, ejemplo, para los procesos de oxidación o degradación. Ahora, ven aquí ejemplo en la imagen, también que se ve un beaker con un líquido transparente. Este líquido transparente es el hidróxido de sodio junto con agua milicum, que se le agrega por goteo durante un tiempo de 10 minutos, que también ayuda en la reacción y en la creación de las nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas. Ya para el final obtenemos en esta otra imagen donde se ve el beaker con un líquido, ustedes pueden ver al fondo un fondo blanco, un fondo negro, perdón. Esas son las nanopartículas superparamagnéticas. Si ven abajo, lo plateado que se alcanza a ver es un imán. Y aquí estamos haciendo un lavado. Para hacer el lavado solamente se utiliza agua milicum, entonces se le agrega agua milicum al beaker, se pone en el vórtex y luego se deja un tiempo con el imán para que las nanopartículas se vayan hacia el fondo, se peguen en la parte donde está el imán. Y de ahí se descarta toda el agua que queda por encima. Se hace un lavado y se hace 5 lavados. Posteriormente, para el recubrimiento de las nanopartículas, ya no utilizamos el sonotrodo, sino que utilizamos este equipo que pueden ver aquí en color azul y gris, que es el ultrasonicador. Aquí en un beaker ponemos nuestras nanopartículas ya previamente ya secas y morturadas. Les agregamos agua milicum, igualmente por goteo durante el tiempo, durante 5 minutos que esto empieza a sonicar. Le agregamos el polinglicol, el SDS, los dos al tiempo para hacer el conjugado de SDS-PEC y en el caso del ácido oleico se hace diferente. Utilizamos el equipo que está aquí al lado, que ustedes ven alargadito. Este es un agitador mecánico. Como el ácido oleico es como un aceite, pues obviamente al momento de tener contacto con el agua no se mezcla. Así que, ¿qué hacemos? Como las nanopartículas de hierro se le agrega agua milicum, pues se deja durante 24 horas con el ácido oleico, girando todo ese tiempo. Y después de ello, pues se hace un proceso de secado, de lavado, de secado, y posteriormente lo que obtenemos son, como lo ven aquí en las imágenes, en estos tubos Effendorf, las nanopartículas, ya desnudas, recubiertas con sulfato de sodio, recubiertas con el conjugado de SDSP y recubiertas con el ácido oleico. Nuestro segundo paso a realizar fue cultivar la línea celular de Mesoph. Esa línea celular es una línea de cáncer de ovario. Como les expliqué en las anteriores diapositivas, hay 3 tipos de células en el ovario. Están las germinales, las que producen las hormonas que permiten el crecimiento del óvulo y las que recubren el óvulo. Esas líneas son mesenquimales, hacen parte, ejemplo, de las que recubre como tal el ovario.
Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Primeramente, la línea celular fue donada por la FUPS en un Falcon, fue el pase 19 en un tubo flash, perdón, de 25 centímetros cúbicos. Esta línea celular estaba adaptada a un medio RPMI. Entonces, como primer paso, tuvimos que adaptarla al medio DIME. Entonces, ¿qué hicimos? Estos medios primero fueron nutridos con suero fetal bovino al 10%, L-glutamina y streptomicina como antibiótico. ¿Qué se hizo? Se mantuvo en una incubadora a 37 grados Celsius con 5% de dióxido de carbono. Cada vez que las células obtenían una confluencia del 80-85%, realizábamos un pase. Trixinizábamos y pasábamos y agregábamos, como en un principio estaba adaptado en un medio RPMI, agregábamos primero un 80% de RPMI y un 80% de medio DIME. Y así sucesivamente hasta que pudimos adaptar al 100% las células en el medio DIME. Después de ello, lo que hicimos fue hacerla crecer en el medio DIME, va a hacer crecer la célula para poder después congelar a menos 80 grados Celsius en el ultra refrigerador, realizar varios crioviales y congelar para tener eh, crioviales para los distintos experimentos que en un futuro necesitamos y podamos necesitar. Después de esto, procedimos a realizar la prueba de MTT. Esta prueba de MTT se realiza para mirar la viabilidad celular. ¿Qué es la viabilidad celular? Es identificar que las células estén metabolizando correctamente. ¿Cómo se hace esto? El MTT es un reactivo, es este que ven aquí de color amarillo, y cuando es metabolizado por la mitocondria reductasa, que es una enzima que está en la mitocondria de las células, se convierte en formazán. El formazán es de color morado, se puede observar, y la cantidad de formazán producida es directamente proporcional al número de células viables en la muestra. Entonces, ¿qué se hizo? En estos pozos, en esa placa que ven de 96 pozos, se puso diferentes concentraciones de células, es decir, por triplicado obviamente, es decir, primero 10 millones, 20 millones, 30 millones y 40 millones. Y se le agregó el reactivo de MTT. Se le dejó el tiempo necesario para que lo metabolizaran, un tiempo de 4 horas, y después se le agrega DMCO, se deja por 20 minutos en la incubadora y luego esto se mide en el espectrofotómetro, se mide la absorbancia. Y esta absorbancia es directamente proporcional a la cantidad de células viables. Aquí tenemos una foto de yo realizando el MTT. Ya habiendo realizado todo lo anterior, tenemos resultados. En este caso, tenemos el resultado de potencial Z para las nanopartículas ya sintetizadas posteriormente. Entonces, ¿qué es el potencial Z? ¿O por qué es importante? Y es que este influye en la estabilidad de la dispersión, como las que se forman al mezclar nanopartículas en un líquido. Y si el potencial Z es alto, ya sea positivo o negativo, las partículas se repelen entre sí, lo que evita que se aglomeren y se precipiten. Entonces, en este resultado, ¿qué podemos concluir? Primero, que la carga negativa se reduce ligeramente en menos 21.1 milivoltios, pero la estabilidad en el agua se mantiene en el caso de las nanopartículas recubiertas con FDS. En el caso de las nanopartículas al desnudo, presenta una carga superficial negativa de menos 23,7 milivoltios, y lo que indica que es buena, que es buena y tiene una estabilidad en el agua, y tiene una estabilidad en el agua.
y que el agua esté obviamente a un pH de 7. Y en el caso de las nanopartículas de óxido de hierro con el conjugado de SSP, la carga negativa disminuye aún más, tiene una carga negativa de menos 20,2 milivoltios, pero esto no afecta significativamente la estabilidad en el agua. En este resultado tenemos el diámetro hidrodinámico. Entonces, ¿qué es esto? Es la distribución de tamaños de las nanopartículas en diferentes condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Pues que estén recubiertas con SDS o con el conjugado de SSP. Entonces, ¿qué se determinó aquí? Primero, que las nanopartículas magnéticas tienden a formar agregados en solución acuosa, independientemente de su tipo de funcionalización, independientemente de que estén al desnudo, de que tengan SDS o que tengan el conjugado SSP. Segundo, que la funcionalización con SSP aumenta el tamaño de los agregados, pero no modifica significativamente la distribución de tamaños. Y tercero, que la polidispersidad de los agregados sugiere que la formación de agregados es un proceso complejo y heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Complejo, que requiere más de un paso, y heterogéneo, que no es por cada nanopartícula, o sea, no es en conjunto. Pero esta gráfica, ¿para qué es importante o qué nos dice? Y es que la formación de estos agregados puede afectar propiedades como la estabilidad en la dispersión, la capacidad de respuesta en el campo magnético y la interacción con otras moléculas. También se realizó espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, conocida como FTIR, que es una técnica analítica que proporciona información sobre la composición química y la estructura de los materiales. ¿Qué se encontró? Primero, en la banda 586, una vibración que pertenece al enlace del hierro con el oxígeno. En la banda alrededor de 1067, una vibración que se cree que pertenece a el azufre del óxido de hierro con el oxígeno. Y en las bandas 3300 y 3600, eso se atribuye a los OHs. Hay que tener en cuenta que las bandas características de PET se solapan con las de SDS, entonces no se alcanza a ver muy bien. ¿Esto qué nos confirma? ¿Qué nos dice esta gráfica? Que efectivamente las nanopartículas sí tienen los elementos, los reactivos con los cuales nosotros queríamos recubrirlos. O sea, que efectivamente sí tienen SDS, efectivamente sí tienen el conjugado de SDSP y no otro elemento, y no ejemplo oro o plata, porque ejemplo donde nuestras nanopartículas estuvieran contaminadas con otro material, ejemplo con otro reactivo, ejemplo sílice, se vería una banda diferente, se verían bandas diferentes. Entonces el FTIR nos ayuda a mirar que efectivamente nuestras nanopartículas sí tengan lo que nosotros queremos que tengan y no tenga algún contaminante. También se realizó un análisis de porosimetría por absorción de nitrógeno a baja temperatura. Para realizar este análisis se utilizó nitrógeno gaseoso como molécula absorbente para determinar el tamaño y la distribución de los poros de la muestra. ¿Esto con qué fin? Para determinar si nuestras nanopartículas tenían poros, tenía porosidad. Pero ¿para qué es esto importante? Porque más adelante, ejemplo, nosotros podríamos conjugar las nanopartículas con algún medicamento, que el medicamento esté dentro de ese poro, que ataque, que sea un medicamento anticancerígeno y también ayude a la apoptosis de la célula cancerígena. Eso podría ser un enfoque a futuro. Entonces, para hacer esto se utilizó el equipo APSAT 2020, se utilizó una temperatura de menos 197.127 grados Celsius. ¿Y qué se pudo identificar?
Primero, que la curva presenta un pico máximo alrededor de 50 astro, lo que indica que la muestra tiene una distribución de poros centrada en este tamaño. Segundo, que la forma de la curva sugiere que la muestra tiene una distribución de poros relativamente estrecha, es decir, la mayoría de los poros tienen un tamaño similar. Y la presencia de un pico bien definido sugiere que la muestra tiene una alta proporción de mesoporos, poros entre 2 y 50 nanómetros. Pero básicamente lo que nos dice esta gráfica es que efectivamente nuestras nanopartículas cuentan con poros y es importante tener en cuenta el tamaño porque así, ejemplo, si en algún momento quisiéramos funcionalizarla con un medicamento, pues también tendríamos que tener en cuenta el tamaño de la molécula del medicamento o la proteína que vayamos a utilizar. ¿Sí? La enzima, etc, etc. Por último, tenemos el ensayo de MTT, donde en el eje Y vemos las células viables y en el eje X el tiempo. Y cada línea, cada color son la concentración de células que se utilizaron, que les mencioné en un principio, 10.000 células por cada pozo, 20.000 células, 30.000 células y 40.000 células. Entonces, ¿qué se pudo identificar en este ensayo? Primero, que el ensayo MTT demuestra que las células son viables y son capaces de proliferar en las condiciones que nosotros le pusimos, que fue una condición, ejemplo, con 1% de suero fetal bovino y, y en un tiempo de 4 horas, primero de 4 horas, después de 24 horas, 48 horas y así sucesivamente. Segundo, que la concentración inicial de células influye en el número total de células al final del experimento, pero no parece afectar significativamente la tasa de crecimiento. Y tercero, que al final del experimento algunas curvas parecen alcanzar un planteo. ¿Qué es un planteo? Que como un nivel base. No sube más, sino un nivel base en donde se mantiene. Es decir, que las células están entradas en fase estacionaria, donde el crecimiento se detiene debido a la limitación de nutrientes o de espacio. Teniendo eso en cuenta, podemos concluir que como resultado de este estudio, primero se logró sintetizar exitosamente las nanopartículas de óxido de hierro superparamagnéticas y se logró funcionalizar correctamente con SDS, PET y SSP. Asimismo, se logró establecer un cultivo celular con la línea celular MESOP, optimizando los procesos de crecimiento y pasaje y congelamiento. También los ensayos de MTT permitieron determinar la concentración óptima de las células para los experimentos posteriores. Sin embargo, aún resta evaluar la citotoxicidad de las nanopartículas funcionalizadas mediante ensayos de MTT y determinar la concentración a la cual induce apoptosis. Por último, también se plantea funcionalizar las nanopartículas con ácido oleico, como les mencioné en un principio. Sin embargo, en ello hubo un pequeño error. ¿Por qué razón? Porque el ácido oleico, como le mencionaba, es como un aceite. Entonces, al momento del secado, no nos funcionaba, al momento del lavado, no nos funcionó porque quedó con una contextura chiclosa. Es decir, estábamos utilizando agua milicú, el agua milicú pues no nos sirvió para realizar como tal la extracción del ácido oleico, entonces tenía demasiado, así que estamos planteando, ejemplo, hacer un lavado con tolueno o con etanol para ver si le podemos quitar la mayor cantidad de ácido oleico. Y bueno, después de poder funcionalizarlas con ácido oleico, evaluar el desempeño de las nanopartículas funcionalizadas en el sistema de hipertermia y también a su vez determinar la temperatura, obviamente, que logren alcanzar, cuál es la mayor temperatura que logran alcanzar solamente las nanopartículas al desnudo, las nanopartículas recubiertas con SDS, recubiertas con el conjugado de SSP, con ácido oleico, si hay alguna variación, si no. Y por último hay algunos artículos en los que me basé, me apoyé para todo
la realización como tal de este proyecto. Estos son solamente unos artículos, no son todos, son los más generales, en donde nos habla sobre la hipertermia magnética, sobre el cáncer de ovario, sobre las nanopartículas de óxido de hierro, superparamagnética, entre otras. Muchísimas gracias.